Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un mosaico que se dividió en varios trozos para poder transportarlo. Un mosaico de Medusa. Estados Unidos claro, tiene una capacidad económica tremenda, entonces todos los robos que se hacen, todos los expolios van en aquella dirección a ver si pueden colocarlo en algún millonario, en algún museo tal, pero en ese sentido tienen unas leyes muy estrictas y en contra de lo que se pueda pensar devuelven las cosas bastante pronto y muchas veces son ellos los que financian el transporte, como en esta ocasión, que ha sido un cliente anónimo que se ha puesto de acuerdo con un abogado y este abogado ha gestionado todo, pero el cliente ha dicho además que él gestionaba el transporte, que eso es carísimo, se ha transportado como valija diplomática y este abogado fue al FBI a decir que tenía su cliente no que quería ser anónimo, no quería dar el nombre y que quizás tenía 100 años, me imagino que sería alguna fortuna, que querían desprenderse de eso y tenían un mosaico antiquísimo de hace más de 2000 años sin colocar y que ellos se hacían cargo de volverlo a Italia. Entonces Italia mandó a sus carabinieri, a sus expertos también conservadores, por si había que, porque eso es como la pintura mural, cuando la arrancas no es fácil, cualquiera no lo hace, y entonces se dieron cuenta que estaba perfectamente digamos empaquetada, aunque al llevar más de 100 años en Estados Unidos sin ser colocado, la termita se había comido la madera, pero así y todo no hubo que hacerle ninguna modificación. Prefirieron, como tenía un sistema de amortiguación bueno el transporte, prefirieron no tocarlo y ahora mismo está en Italia desde el mes de abril y son los conservadores los que están trabajando en este ¿cómo se dice? Mosaico precioso, gigantesco, muy bien conservado para poder colocarlo de forma definitiva. Bueno, yo en Estambul me sorprendía, en Estambul fui, claro, Imperio Romano también, porque cada vez que iban a hacer obras por determinadas zonas se encontraban unos mosaicos espectaculares de bonitos y yo contemplé varios, pero contemplé uno que estaban haciendo obras y les salió un mosaico y entonces fueron todos muy cuidadosos con el mosaico, todos los albañiles pusieron protección para que no se deteriorara, etcétera. Eran los suelos de las villas romanas, de las grandes villas tenían su mosaico y eran todo escenas mitológicas, una preciosidad, y la habían descubierto pocas horas antes y nosotros estábamos por allí, tuvimos el privilegio de poder verlo. Por supuesto no lo pisamos, estuvimos recorriendo, era grandísimo, pero grandísimo. Entonces nos dijeron en inglés que era bastante común en esa zona cada vez que tocaban algo que les saliera un mosaico. Bueno, voy a ver si os cuento un poco este mosaico que ha sido devuelto de Estados Unidos a Italia. Oculto durante décadas, un mosaico es parte de la historia de Roma, fue localizado y devuelto al gobierno italiano por parte de la Oficina Federal de Investigación en un comunicado de prensa el viernes. En 2020 un abogado contactó al equipo de delitos artísticos del FBI en nombre de su cliente, que quería que fuera anónimo, que estaba en posesión de un enorme mosaico que llevaba más de... Yo me imagino que mejor eran los Getty, fijaros lo que os digo, porque es que ellos tienen muchísimas... Mejor me lo estoy inventando. Un enorme mosaico de una figura mitológica de Medusa, dice el FBI. El mosaico se cortó en 16 piezas, pero todo esto, las piezas son gigantescas, yo lo estaba viendo en la foto, cada una con un peso entre 75 y 200 libras, y se almacenó individualmente en paletas dentro de una unidad de almacenamiento en Los Ángeles desde la década de 1980. El cliente no tenía documentación conocida en el mundo del arte como procedencia, por lo que no pudo vender la pieza. Vender arte sin procedencia es el equivalente a intentar vender un autor cuando no tiene su título, un coche cuando no tiene título. No está claro cómo el cliente anónimo tomó posesión de la obra de arte o cuánto tiempo había estado en los Estados Unidos, aunque el FBI dice que puede haber estado perdido durante 100 años. Los agentes especiales Elizabeth Rivas y Allen Grove trabajaron para descubrir el origen del mosaico para que pudiera ser devuelto a sus legítimos propietarios. Dicen, la policía italiana confirmó que el mosaico era italiano y que había sido, bueno, el mosaico era italiano, pues sí,
Pues si hubiera sido, también podía ser de Estambul, y también era... Y que había sido todo el Mediterráneo está lleno de mosaicos, esta España está llena de mosaicos, que viene de la época de Roma, pero no significa que sea italiano. Y que había sido ingresado en los registros de la propiedad cultural en 1909. ¡En 1909! El único registro moderno de la experiencia del mosaico fue un anuncio del periódico de 1959 que parecía mostrarlo a la venta en el área de Los Ángeles. Dice Grove, dice, el mosaico fue hecho a mano a partir de una época en que la gente ponía una increíble cantidad de cuidado y esfuerzo en él. Realmente habla del ingenio y la creatividad de la época. No está destinado a estar en Los Ángeles. El mosaico pertenece a la gente de Roma. Nos permite entender un poco sobre la historia de los humanos hace 2000 años. Qué bonito lo que dice. Bueno, después funcionarios italianos viajaron a Los Ángeles a inspeccionar el mosaico y a ayudar a planificar el traslado a Roma, para asegurarse de que lo pudieron comprar en cualquier sitio del Mediterráneo, no os creáis que necesariamente en Italia, para asegurarse que el artefacto llegaba sin daño. El cliente anónimo se comprometió a que él pagaba cubrió totalmente los gastos. Eso es mucho dinero, las cajas de envío especializadas que luego se enviaron a través de canal diplomático. La obra de arte llegó a salvo en abril, confirmó el FBI. Expertos en arte en Italia se encuentran actualmente restaurándolo. Más que restaurarlo, está en muy buenas condiciones. Lo que están es limpiándolo. Si bien, porque ha estado desde 1901 guardado. Si bien algunas de las paletas de almacenamiento estaban infectadas de carcoma, y gracias a la instalación del clima controlado, etcétera, se había mantenido, dice el FBI. Hay un esfuerzo continuo en los Estados Unidos por repatriar los artefactos culturales que se venden a menudo ilegalmente a coleccionistas privados y museos. Decenas de piezas se investigan que fueron saqueadas y fueron incautadas en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El Metropolitano es muy legal, Los funcionarios también devolvieron antigüedades robadas por un valor de casi 14 millones de dólares a Italia en julio, incluidas docenas de artefactos incautados al multimillonario estadounidense Michael Steinhardt. En 2021 el Metropolitan devolvió a Nigeria ¿cómo se llama? Máscaras de Benín, que son maravillosas, que os he hablado ya 40 veces, objetos de arte africano, incluyendo un par de máscaras de Benín del siglo XVI, porque se les robó, los ingleses les robaron y luego las vendieron, arrasaron. La medida se produjo después de que los museos europeos comenzaran a enfrentar una presión cada vez mayor para devolver las piezas irreemplazables saqueadas durante la colonización. Bueno, espero que os haya gustado y mañana os hablaré de algún artista. Hasta mañana.